comentarista político, conservador, activista, que ha sido asesinado a los 31 años de edad, muy joven, Charlie Kirk. Estaba él, como lo hacía usualmente, pronunciando una serie de, más bien que de discursos, son charlas que él hacía comúnmente en las universidades. Esta es la Universidad del Valle de Utah. Utah es un estado, y Salt Lake City, la ciudad principal del estado de Utah. Utah es un estado muy conservador, históricamente republicano, como para situarlos un poco, y estaba con esta reunión con estudiantes, miles de estudiantes, y efectivamente está en plena charla que la hacía siempre de la misma manera. ¿Cómo es? Él, en definitiva, hablaba dentro del análisis político que hacía, y luego había una serie de preguntas. Y en esa serie de preguntas son los mismos jóvenes los que se acercan y uno a uno toman el micrófono y él hace un análisis respecto a la pregunta que se le está haciendo. Una persona que es un tremendo influencer tenía, porque como falleció después de recibir un disparo en el cuello, muy certero, un solo disparo, propinado por una persona localizada en un techo de un edificio del mismo campus universitario a 200 metros de distancia y que aún se mantiene prófuga. Por lo tanto, todo apunta a que se trataba de un profesional. Un disparo certero a 200 metros de distancia y que le llega de lleno en el cuello a este joven de 31 años, que incluso estuvo como en la campaña presidencial de Donald Trump, pro republicano, pro Donald Trump. En esta concentración de los republicanos, él fue uno de los locutores. Influencer, ¿saben por qué? Porque tenía más de 14 millones de seguidores. Incluso cuando él emitía o hacía análisis de la realidad actual en términos políticos, eran muchos los millones que leían esos posteos. Por lo tanto, era considerado alguien muy relevante porque captaba el voto joven. Oye, sí, justo en ese momento le están preguntando, además. Parece que hay un joven con diálogo. Ayer se viralizaron declaraciones de él. Ese es él, ¿no? Claro, ese es el joven. Para hablar un poquito del perfil. Claro, eso del perfil, porque hablaba del tema de las armas, ¿no es cierto? Él defendía las armas. Claro. Él defendía las armas, dijo que eso salvaba vidas. De los daños colaterales que pueda registrarse y de los muertos que pudiera haber. Entonces, fue bien paradójico que además le tocara a él enfrentar una situación como esta. Lo que ocurre es que cuando hay una circulación de armas con poco control, no lo digo por él particularmente, pero cualquiera es una potencial víctima. Ahora, creo que hay una preocupación en Estados Unidos de la instalación de la violencia política o de la violencia como un mecanismo de acción política. Exacto. Porque ya atentaron contra Trump en la campaña y ahora fueron por él. Ya más adelante vamos a hablar del debate, pero José Antonio Kast abre el debate mandando un mensaje digamos, a los Estados Unidos y en especial a Charlie Kirk y su entorno, digamos, ¿no? Entonces, por este asesinato político. Ha tenido un impacto como que es bien impresionante. Porque yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos, digamos, la violencia de esta manera como un mecanismo de acción política. Te pregunto... Y ojo, tenemos la revista, no sé si tiene, pero está en la portada de la revista Time, que la acaba de cambiar. Mira y dice suficiente, y es porque hablan de un ataque, digamos, un asesinato político. Lo dijo el gobernador de Utah, y que no es el único, y hace alusión de los últimos ataques donde han muerto personeros políticos, incluyendo el ataque que recibió el propio Donald Trump. Quería preguntarte, pero a lo mejor lo dijiste y no lo alcancé a retener. Si es así, te pido que lo repitas, pero ¿se sabe algo del tirador? Nada, fíjate que hubo dos detenidos. Dos detenidos que ya fueron liberados. De hecho, hubo un error del director del FBI cuando se detiene al primer hombre que estaba ahí merodeando y que creían que era un sospechoso. Lo interrogan y se dan cuenta que no tiene ningún vínculo con el tiroteo. Y ahí el error que genera el director del FBI, que
da por hecho que está detenido el atacante y no lo era. Luego detienen a segunda persona, tampoco, otro segundo sospechoso. Está prófugo, está fugado. Testigos dicen, que les vieron, hay 2 registros audiovisuales que lo muestran en este texto que les decía, a 200 metros de distancia, incluso hay gráfica, ahí está, ese es el registro. Y los testigos dicen que hablan de una persona entre 40 y 50 años, Oye, pero es decir, alguien mayor para un centro educacional, un centro estudiantil. Fue a matar. Al cuello, o sea, no, sí fue muy impresionante, la imagen es brutal. Bueno, Donald Trump ya ha pedido la pena de muerte para la persona, para el autor de este asesinato. Escuchemos lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Mira. Ok. Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país y debe cesar de inmediato. Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluyendo a las organizaciones que la financian y apoyan, así como a quienes persiguen a nuestros jueces, agentes del orden y a todos los que mantienen el orden en nuestro país. De hecho, esta locución tuvo que cambiar anoche y eso es el tema también de relevancia mundial que vamos a tocar también en este segmento, en la situación de Polonia, la OTAN versus Rusia. Él iba a hacer una locución anoche, Donald Trump, y cambió toda la figura a raíz de este tiroteo. Pero perdón, la dinámica era la siguiente. Pero dice algo súper interesante, que también lo podemos hacer la misma lectura desde acá, por eso que Kast abre el debate cuando en la primera intervención, Kast, en vez de entrar a responder directamente la pregunta de la Andrea Aristegui, o no me acuerdo si era ella o Daniel, habla de Charlie Kirk. Sí. Dice, yo me quiero tomar unos segundos para mencionar el asesinato de Kirk. Y después, bueno, entra. Porque mira lo que dice Trump. Dice, la izquierda radical, lo dice Trump, sí, eso dice. La izquierda radical se ha dedicado durante un periodo, digamos, a apuntar a líderes de nuestro sector como nazis, como hijos de los peores, digamos, criminales de la historia, ¿no? Y eso tiene una consecuencia. Eso es lo que Trump dice, es la lectura que hace, que es la misma lectura que uno encuentra aquí. O sea, no sé si se han dado cuenta. Yo no estoy defendiendo a nadie, no me interesa, ojo, al tiro lo digo, estoy haciendo una descripción. Factual. Una cosa es que yo esté en desacuerdo con un candidato, que crea que sus ideas son ultraconservadoras, que crea que es un miope en lo moral, que quiere a lo mejor restringir ciertos derechos, que quiere reducir el Estado, que quiere reasignar el gasto social, y podemos tener ese debate. Obviamente, es muy legítimo. Pero, ¿es nazi? Ya no es una broma. Decirte nazi no es una broma. ¿Ah? No es como decir, no tengo idea, el fundamentalista o el... O sea, entonces, Trump dice, hace esa lectura. Él dice que a mí, cuando lo escuché ahora, esta declaración, inmediatamente me llevó a la campaña nuestra. Artés se lo dijo anoche a Kast en la... Yo vi todo el debate. ¿Le dicen así? Sí, le hace alusión al pasado nazi. ¿Te fijas? Entonces, sí. Trump dice, y ahí cada uno juzgará, pero Trump dice, la izquierda radical se ha dedicado durante mucho tiempo a apuntar a líderes de nuestro sector, o desde los movimientos conservadores, como descendientes de nazi o como instruidos por el nazismo. Yo escuché, esta es una declaración, pero el discurso es más largo. El discurso es más largo. Bueno, y eso tiene una consecuencia, ¿no? Lo dejo como un dato de la causa, porque me parece interesante relacionar los hechos. Dice, de hecho, el análisis que hace la revista Time esta mañana, que hay nunca había estado tan dividido Estados Unidos, políticamente hablando, por esta serie de ataques políticos, donde también el propio Donald Trump se vio afectado. La dinámica que ocupaba Charlie Kirk, que tenía millones y millones de seguidores, hay que decirlo,
era ir normalmente a las universidades y cada joven, la persona que quisiera, le iba haciendo preguntas. Era un conversatorio, hacía conversatorios académicos. Tenía un podcast muy, muy escuchado, Muy que escuchado. hablaba como de la cultura woke. ¿Sí? Exacto, Sí, porque aquí sí. después podemos hablar, se cuestiona la muchos seguridad, seguidores, que no estaba, digamos, prevista, a pesar que en el último tiempo había recibido, digamos, las típicas críticas o amenazas. Entonces, la primera pregunta que se le hace a él es sobre religión. Estamos hablando de un hombre conservador, etcétera, 31 años, padre, deja a 2 hijos, y a su esposa, queda viuda, y él contesta durante 15 a 20 minutos. La segunda pregunta, y aquí es también lo paradojal, la segunda pregunta es sobre los tiradores transgénero, le preguntan a él, y los tiroteos y tiradores masivos. Está respondiendo esa pregunta, acto seguido le disparan a matar. Pero Esto ¿de está dónde grave. viene la bala? Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, a mí hay registros, no sé si los tienen incluso animaciones que la mostraron más temprano en prensa, pero la distancia es súper clave. Está el centro del campus, que podríamos ver las gráficas, hay varios medios, está la gráfica, está en medio del campus, ahí está. Mira, esa es la animación. Ustedes ven ese como anfiteatro de color verde, él en el fondo, en la punta, que gana de verlo desde acá, ¿ves? Bueno, un campus académico. Un campus académico. Estamos en la Universidad del Valle. ¿Y dónde de estaba Utah, este francotirador? En Salt Lake City. ¿Viene desde arriba? Entonces, no, desde el techo. Estoy media perdida. No sé de si estaba aquí. Ya, pero el trayecto de la bala es A en eso voy. contrapicado, es decir, la disparan desde la altura. A eso voy. Mira, dame un segundo. Estoy pensando que el anfiteatro, él está aquí en un techo, que ustedes vieron que era una carpa muy simple. Estaba toda la parte verde tipo anfiteatro, la gente, a ver si me la pueden volver a mostrar, porque les quería miles mostrar la de distancia personas. con Pero cómo gringa el por mucho techo, que sean miles de personas, hay que poner detector de... O sea, hay una serie factor de... seguridad. 200 ¿Qué dice metros la de policía? distancia. Ahora, perdón. El hombre acostado Claro. sobre el techo Pero- y dispara una vez. Sí, no, Una pero... Y a esa Pero eso está- distancia y le impacta de Acá, lleno en en el el cuello. cuello. Es decir, un profesional. Es un profesional, Fue de frente, pues. un francotirador. Por supuesto. Oye, veamos qué dice la policía, ¿te Ya. parece? Porque ahora están todos preguntando, pero ¿cómo no? Hay 2 detenidos, ninguno de ellos era. Veamos No, qué dice entonces claro, está las prófugo. fuerzas policiales. Ahí está. In custody, the investigation is ongoing. But I want to make it crystal clear right now to whoever did this, we will find you. We will try you. And we will hold you accountable to the furthest extent of the law. And I just want to remind people that we still have the death penalty here in the state of Utah. Bueno, Person of interest. ahí confirma que el estado de Utah considera la pena de muerte. Hay que recordar que al ser un estado federado hay modificaciones legales estado por estado, digamos. Pero al parecer, por lo que logro entender, la fuente policial, él confirma que el estado de Utah sí considera la pena capital como dentro de las posibilidades que va a tener el tribunal. Mira, Y Trump lo está pidiendo. bueno, Trump, aquí hay un pidiendo la tuit, pena de muerte. aquí hay un tuit de él, o una declaración en X, dice: el gran y legendario Charlie Kirk está muerto, dice Trump. Nadie entendió que él de alguna u otra manera representa o ha representado el corazón de la juventud de los Estados Unidos peleando por una mejor América. Él era muy querido y muy admirado por todos, especialmente por mí, y ya no está más con nosotros. ahí Melania y mis simpatizantes van a acompañar a su mujer Erika y a su familia. Claro. Charlie, te amamos. amamos. Exactamente. Oye, bueno, y el movimiento MAGA, ¿no es cierto?, que forma parte ahí de sustento, la base hoy en día de Donald Trump, dice: estamos en guerra. O sea, esa es la frase justamente de quienes están a cargo del tema de la propaganda, difusión, muchas veces de estas ideas, principalmente entre los jóvenes. Y dicen esto: estamos en guerra. Oye, es bien impresionante la imagen de él cuando va llegando a este campus universitario, pocos minutos después es asesinado. Y cómo los norteamericanos ya como que este tema de los tiroteos lo tienen tan asumido, gringa. A mí me Los llama la tiroteos atención masivos. porque fíjate que algunos salen corriendo despavoridos y otros se lanzan, o sea, quedan en el suelo.
se recuestan simplemente. Es muy impresionante ver cómo todos ya tienen como una conducta bien asumida de lo que puede ser un tiroteo y las vidas que puede costar. Están preparados, se Como que preparan lo hice- desde chicos, en los colegios, lo hemos visto incluso con el tema de las mochilas, que son que tienen lo mismo, la misma tecnología que los chalecos antibalas. Así es la realidad en Estados Unidos con los tiroteos masivos, también en los colegios y universidades, que hemos visto varios. Y en este particular supieron cómo reaccionar, pero todos corren despavoridos. Llegan con un auto particular, logran rescatar a Charlie Kirk, llevarlo en este auto particular y él fallece posteriormente en el hospital. Fallece Sí, está la imagen del auto. Ayer en el debate también hay una pregunta sobre tenencia y porte de armas. ¿Ah? Sí. Y ahí algunos se pronunciaron. Creo que también es importante ir conectando porque estamos en un planeta integrado. Mira, hay declaraciones de testigos del atentado y esto fue lo que dijeron. Escuché un fuerte estallido. Pensé que un disparo sería más fuerte, pero vi que le dio en el pecho. De repente, un montón de sangre brotó justo donde está su corazón. Entonces se cayó al suelo y todos se agacharon y gritaron. Y luego todos corrimos. Todos nos agachamos, todos estábamos muy asustados, así que la agarré. Mi jefa que estaba con nosotros me dijo, corre. Finalmente nos levantamos y seguimos a la multitud y yo la seguí abrazando. Ni siquiera tenía los zapatos puestos. Es traumatizante, da miedo. Pensé, no quiero ir a la escuela mañana. Bueno, Estados Unidos tiene una larga historia de violencia política, lamentablemente, donde uno podría inferir que el diseño de, para muchos, la democracia más perfecta del mundo, tiene un germen de violencia no menor desde la guerra civil, si me voy así a 1700 y a... Lo más cercano, el expresidente Kennedy. O sea, ¿te acuerdas del Kennedy, intento de atentado contra... Martin Luther King, po. el atentado contra Ronald Reagan, que lo logran empujar a un auto, pero estuvieron a punto de matarlo. Sí, el activista Milk, ¿Se acuerda? en California. De California. En fin, o bueno, sea... el propio Donald Trump. El propio Donald Trump, o sea, es algo que está de alguna manera como enquistado en la historia, que ahí se produce lo paradójico, ¿no? Porque uno dice, en una democracia, quizás ni una democracia es perfecta, pero la que está mejor diseñada, al menos desde el análisis académico, debería haber espacio para valores democráticos como la libertad de expresión, la tolerancia, la libertad de información, la libertad de reunión y este tipo de acciones debería irse reduciendo porque es más propio de dictadura. Uno dice, claro, en una dictadura se produce tal presión en el sistema que hay algunos que buscan, digamos, la liberación o la represalia a partir de la fuerza, ya sea desde los dictadores o desde la resistencia. Pero aquí tenemos una democracia donde se presentan hechos de violencia y ahí es bueno preguntárselo. Mira, el país dice, la muerte del comentarista conservador engorda una lista de crímenes. No había leído este artículo, esto lo que yo sé. Pero interpreta inmediatamente. Lista de crímenes ideológicos que no ha parado de crecer en los últimos años. Trump culpa a la izquierda radical del asesinato y del clima de crispación. Yo no sé si un sector político es culpable en un 100%. Como decía mi abuelita, para bailar tango se necesitan dos. Ahora, lo que él dice en esa declaración me parece que es bastante atendible. O sea, tú puedes enrostrarle a tu contrincante que es un grosero, que no tiene buenas políticas públicas, que retrocede en su gestión, que quita beneficios, pero de ahí a utilizar la palabra nazi como si se tratara básicamente de un comodín para cualquier cosa, me parece que es absolutamente irresponsable. Irresponsable y grave. Eso versus la tenencia de armas en los Estados Unidos, porque que es un debate, que se mueve mucho dinero, que está la Asociación Nacional del Rifle haciendo ese intenso lobby con los dos partidos políticos más importantes e influyentes, los demócratas y sobre todo los republicanos. Por eso cambia, digamos, esa legislación de acuerdo al estado donde se vive. Y en ese sentido, la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde se dice que cada ciudadano tiene derecho a defenderse. Entonces, hay toda esta situación, dualidad, y que hace que en varios de los estados sí haya posibilidad de tener acceso a las armas y con estas
dificultades que yo les decía, porque estuvimos hablando hace unas semanas atrás también de un tiroteo masivo en un colegio católico, ustedes lo recordarán, y donde los jóvenes pueden en un supermercado comprar un arma, pero no se pueden comprar una lata de cerveza. Y en ese sentido, lo que decía Charlie Kirk era, respaldaba esta tenencia a las armas. Y una de las frases que quedó ahora, y es paradojal que hacías tu alusión, Karen, es que él decía, por ejemplo, duras frases pro armas, ¿verdad? Y en ese sentido decía, nunca vivirás en una sociedad con una ciudadanía armada y sin una sola muerte por arma de fuego. Eso es un disparate, son tonterías, pero creo que vale la pena. O sea, él siempre sabía la peligrosidad, pero respaldaba esta tenencia. O sea, a pesar como y de... ahora él muere así. De la misma, por eso encontraba que era tan paradójico, ¿no? Como que hubiera hecho esa declaración, oye, en un clima muy crispado, porque... Pero te agrego un elemento que me parece interesante. Yo creo que, a ver, el tema de las armas me parece súper atendible, y de hecho, por alguna razón también está la pregunta en el debate de anoche acá. Sí, hubo pero creo que en este caso... hay algo que es más de fondo, que es las armas están a disposición de una mirada violenta de la política y las armas están ahí. O sea, no lo matan por ser partidario de las armas, lo matan por otras razones. Lo que pasa es que las armas están a disposición. Por supuesto, mira, él iba a viajar a Israel en 2 semanas más. Ese es el punto que quería poner. Él iba a viajar a Israel en 2 semanas más. Él había hablado hace 2 semanas con Benjamín Netanyahu. Mira. Benjamín Netanyahu lo había invitado a Israel. Él era un defensor de la causa israelí y muy duro con el pueblo palestino. Yo no estoy diciendo que esto justifica su muerte, estoy pensando, por favor. Esto ocurre en un campus universitario. Por favor, estoy solamente describiendo algo que el propio primer ministro israelí puso en su cuenta de X. ¿Podemos revisar eso, señor director? Sí. Porque Benjamín Netanyahu incluso es más duro que el propio Trump al empatizar con Kirk y su familia. Y revela Benjamín Netanyahu en este tuit o en esta declaración de X que él había conversado con Kirk hace 2 semanas, que Kirk le había, digamos, de alguna u otra manera dado su apoyo en el marco de la operación sobre Gaza. Y que él había invitado a Kirk y que Kirk iba a viajar a Israel dentro de muy poco. Por eso es tan importante encontrar a quién lo hizo, porque fíjate que cuando fue el atentado Trump, de repente nos empezamos a dar cuenta que todo apuntaba a una persona, después dijeron, no, mira, pueden ser familiares de quienes están siendo enviados como refuerzos militares, o sea, aquí puede abrirse esto. Mira, José, acá está la traducción. Dice lo siguiente, Charlie Kirk fue asesinado por hablar la verdad y defender la libertad. Era un hombre de corazón de león, digamos, amigo de Israel. Peleó contra las mentiras, estuvo por la cultura judeocristiana. Hablé con él hace 2 semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente esa visita no se va a concretar. Era un hombre increíble, era muy orgulloso de los Estados Unidos. Tenía una valentía para hablar de la libre expresión y ese impacto va, por supuesto, a permanecer. Descansa en paz, Charlie Kirk. O sea, aquí hay información súper importante. No sé, si el asesinato tiene o no que ver con la causa palestina. Sería una irresponsabilidad gigantesca que yo lo afirmara aquí. Pero lo que esto es no es descartable. Dato. A lo que voy, es que nada es descartable, José Antonio, porque sabemos el perfil de Charlie Kirk como gran defensor, captador de jóvenes pro-Trump. Puede ser alguien, por eso puede ser un asesinato político, como lo dice el propio gobernador. Es que hay que ver varias aristas. O como también, y sobre todo en un campus, tú sabes que la mayoría de los campus hay protestas pro-Palestina en Estados Unidos que fueron reprimidas a tal punto que el propio Trump, la forma en que sancionó a esos campus, estoy hablando incluso de los más emblemáticos de la costa este de Estados Unidos,
era con sanciones de quitarle un Fondos. financiamiento bien importante. Me refiero a Harvard. Fondos federales. Harvard y compañía, o sea, a ese nivel. Entonces, este antecedente, tengo que decir que yo este antecedente lo desconocía, pero nada es descartable. Uno trabaja para usted, Sí, gringa, pero- trabaja para no, usted. no, ¿Qué trabajamos elementos juntos. dices tú que están presentes en todo esto, José? Todo, Gaya, a lo nada mejor es usted en su casa. descartable. Lo fácil que es tener un arma en Estados Unidos, Sí. creo que no puede descartarse, ¿no es cierto? Lo otro es que ayer veía canales internacionales, cadenas que hablaban de él como un... La palabra que usaban más que activista era como proselitista, ¿no es cierto? Como y en este ánimo como crispado, de verdad, de muchas declaraciones como encontradas y efectivamente de una creciente odiosidad en contra de su figura. Pero él era odioso en sus declaraciones porque la verdad, voy a ser honesto, yo no... Ahora me he puesto a revisar su trabajo en esto, pero no era tan... No sé si era realmente un provocador o era simplemente un activista, una persona ultraconservadora que, como cualquier otro agente cercano a una ideología, participa de conversatorios... Sí, pero también era un provocador. Pero era odioso. Pero ahí se ve más Pero bien depende tranquilo en las de la imágenes. mirada que... Por ejemplo, el que piensa distinto a ti siempre lo va a encontrar odioso, ¿no? No sé si me sigue Sí, claro, en esa dinámica. Él fundó una agrupación bien relevante que tiene que ver con política, el Turning Point USA, el 2012, donde él, a través de esta organización, iba exponiendo, tenía presencia en 3.500 campus de escuelas secundarias y universitarias en los 50 ¿Quién estados de los lo Estados veía Unidos. como una amenaza? Muy influyente. ¿Quién lo veía como una amenaza? Porque siempre hay que buscar quién lo veía a él como a lo mejor o con posibilidades políticas, no sé si tenía alguna ambición en ese Lo más sentido, iba a viajar a Israel. Mira, hay varios elementos que a lo Sí, mejor hacen... investigar, Claro, sí. o sea, ¿quién lo veía a él? Porque Ahora, mira, quiero decir algo, esa ¿no? presencia en los campos... o Mi sea, querida Karen, yo perdón querida que insista en el punto, y van a decir ya, Neme, sí estoy un poquito, como dijo la doctora Cordero, estoy andropáusico ya. Yo ¿Qué es eso? Bueno, ya, pero bueno. estoy ya en la última etapa de mi existencia. Ay, por Entonces Dios. tengo fijación con algunas Next. ideas, pero yo creo que José Antonio Kast no abre el debate hablando de Kirk porque sí. ¿Tú crees que fue un impulso emocional? Claro, por O sea, supuesto. lo hace en el marco de un discurso y de una estrategia Y no, y de de su una programa de mirada. gobierno, de una mirada. Por eso que cuando Kast, Afina su programa de gobierno, obviamente. cuando Kast le hacen la primera pregunta, él dice, me voy a tomar unos segundos Sí. para hablar del brutal Lamentable. asesinato de Charlie Kirk. Y luego tú escuchas a Trump decir que la izquierda radical ha construido un discurso desde donde sus opositores son nazis. Y en redes sociales uno puede leer lo que se escribe de Kast. No nos hagamos los pelotudos acá, porque estamos todos bastante grandes. Te está diciendo que hay un marco político, hay un marco mundial, hay una forma de discusión política que puede terminar acá, de ida y vuelta, digamos. Eso es lo que estoy yo pensando. Porque Trump lo dice ayer, lo dice, le da esa explicación más allá de las investigaciones posteriores que podrán a lo mejor decir que era un loco, un enfermo, un terrorista o lo que sea. Pero hoy día lo que en Estados Unidos se instala es, estamos bajo el riesgo de que vuelva una ola de violencia política y eso lo recoge Kast probablemente sintiéndose parte de este juego mundial y lo menciona en el debate. Porque cuando Kast dice eso, lo que está diciendo en el fondo es, ojo que a nuestro sector le puede pasar eso. Una violencia política. Exacto, eso es lo que te está diciendo. Que puede llevar a esto. Obvio. Independiente de lo que se diga en redes sociales, puede ¿Entiendes? escalar a esto. Esa es la lógica. Hay una escala. Y no O, está- entonces o la no, gente más podrá- allá de la tenencia de armas, que yo lo Más- había... es que yo lo la había tenencia de armas es una... Porque es lo que él es una realidad, postula con sí, Kaiser. pero Pero es la un tenencia de facilitador, armas es un catalizador. facilita, es como una Claro. enzima. Sí. O sea, tú puedes tener tenencia de armas, pero si no hay violencia política, probablemente no va a haber... O sea, tiene que haber un germen que hace que alguien vaya a buscar un arma. Lo que pasa es que en Estados Unidos es más fácil. Entonces está, digamos, servida a la mesa. Acá va a ser más complejo. O en cualquier otro país Aquí no donde hay hemos más... llegado a eso. Aquí Pero el tenemos la fondo, delincuencia. el que se ha origen de apoderado esto no tiene que ver con el arma. El arma es un medio Bueno, que hay pero que espérate, emplear, que muy digamos. cerquita, en Colombia, o sea, sí ha habido situaciones como, no sé... En Colombia mataron a un senador. un senador,
es un candidato presidencial, lo que ocurre en Ecuador, en otros lugares. El señor Oye, Uribe. lo tildan de prometedor activista, o sea, tenía un futuro muy promisorio, muy joven y la verdad es que con miles de seguidores. Hay informaciones que nos hablan además por parte del FBI, que son los encargados hoy en día de buscar al responsable de esto, y ya se han entregado algunos antecedentes. Fue un solo tiro. Un solo tiro. Un solo tiro certero y a 180 metros. O sea, la distancia ya ha sido calculada. O sea, es un profesional, Karen. ¿cómo Digan no lo que pueden dar diga su con el profesional, un disparo. Pero habrá certero sido un en el cuello, sicario, habrá sido desde un techo. asesino a sueldo, habrá sido alguien que... Ahora, o sea, entrenamiento en armas tiene Dicen haber que, tenido. oye, una persona mayor, porque decían, ahora que hay un testigo, dicen, creen que tiene entre 50 y 60 años. O sea, estamos hablando de un adulto. O sea, que normalmente de ese grupo etario, a no ser que haya sido profesor, si estamos anexándolo, porque en esta convocatoria era convocatoria para los jóvenes, para los universitarios, para los de la Universidad del Valle en Salt Lake City, Utah. Y el atacante hablan de una persona mayor, entre 50 y 60 Oye, años. de hecho, y ese momento profesional. estaba preguntando a alguien, porque Tan estos son profesional diálogos, que ¿no? No han podido, Nada. olvídense el despliegue hoy día Porque en de otras Estados oportunidades Unidos, quedaron no han podido dar con rastros, su ¿te paradero. acuerdas? Quedó algo ahí en uno de los intentos ¿Cuál, el de la de los oreja? atentados de Trump. ¿Te acuerdas que quedó algo en el techo? O sea, rápidamente Luego lo van a su toman. casa. Y para Trump las fue, casas. 2 veces. Fue en la Dos oreja veces. y después cuando Y- estaba jugando golf. Lo Cuando que pasa es estaba que jugando golf. cuando estaba jugando golf En lo- Mar-a-Lago. lograron Palm Beach. reducir al tipo. Entonces, la pregunta que a uno Sí. le cabe es, Ah, no, allá hay violencia política totalmente. ¿el movimiento ultraconservador o la idea ultraconservadora o las ideas que restituyen ciertas miradas de la realidad que habían sido superadas o habían sido modificadas por la discusión progresista, están generando esta reacción en el mundo? Porque lo uno con lo del senador Uribe en Colombia, donde alguien contrata a un niño de 15 años y le dispara al Sí, precandidato ve- ultraconservador Exacto. para las próximas presidenciales. Sí. Ahora el señor Kirk. No, Ecuador igual. Ecuador. Mataron al candidato en plena campaña presidencial. Saliendo de un meeting, ¿te Sí. acuerdas? Y que también era conservador. Derecha. Entonces te fijas que Oh, hay sí, no lo había. Tienes razón. un elemento que si uno empieza a unir, Empiezas a uno unir. dirá, hay elementos comunes, se está generando una discusión, se está generando una forma de relacionarnos políticamente que deriva en estas consecuencias de ida y vuelta. A Milei no le intentaron linchar el otro día, o sea, si Milei se para un poco más, digamos, expuesto a la calle, lo que pasa es que ahí iba en una camioneta, y a lo mejor le pegan y lo arrastran por el suelo, digamos. O sea, lo que te quiero decir, yo no estoy hablando... Yo obviamente condeno la violencia política en cualquiera de sus formas, pero no me quedo solo con el... fue un tipo loco que fue a agarrar un arma y le disparó a Kirk. Yo estoy tratando de saber si hay algo más Sí. subterráneo. José, quiero Y entregarte... según el análisis que hacen, se hace en Estados Unidos, no solo los medios, sino la misma Time que le estaba mencionando, es eso, lo que tú haces, que no es más, no es una No es algo una violencia aislado, ¿me entiendes? No, todo lo contrario. El análisis que se hace es que en Estados Unidos la situación hoy es cada vez más... la división ha generado situaciones de violencia. Bueno, en Ahora, Colombia es lo mismo. Lo más probable es que vamos a ver a alguien... no sabía el dato digamos, de él con su afinidad con los israelíes, para nada. Pero yo, con los datos que tenemos hasta ahora, era como más bien un asesinato político en términos de la postura y lo que decía él. Ahora, que si fuera por su cercanía con Israel, también es político. Pues. Sí. Si fue la causa palestina, por muy legítima que sea la causa palestina, y yo lo creo, pero también sería un crimen político. Pues. Porque nadie merece morir porque esté en contra o esté a favor de una causa en particular, digamos. Nadie merece morir. Activista. Oye, sé que ¿tenemos tienes que presentar algo ahora. De otras declaraciones de Donald Sí. Trump, hizo varias. A ver. Y sobre todo en su red social y anoche en esa locución grabada desde la Casa Blanca. Veamos. To my great fellow Americans, I'm filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight, all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot
who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family. Those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. Es la Como él retórica. aborda el tema de la retórica, yo Exacto, creo que ahí dice, nos mira, deberíamos durante años, dice, los de la izquierda radical compararon a estadounidenses maravillosos como Charlie Kirk con los nazis ¿Ves? Eso y es. los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Por eso, aparte de que a lo mejor Kast tiene sensibilidad, por supuesto, con esa mirada, con esa posición, hasta a lo mejor conoció al señor King, no tengo idea, pero más allá de su compromiso personal, y cualquiera de nosotros debería empatizar con un crimen de esta naturaleza, digamos, independiente de la posición política que uno tenga, eso es lo humano y lo decente, pero más allá de eso, que está presente, probablemente Kast lo hace porque comparte esa mirada con Trump, de que hay una retórica responsable. Ahora, Y que le afecta a él mismo. sí, Estamos hablando de Kast. pero las retóricas se construyen de lado y lado. Claro. Porque aquí no es una retórica hablando al viento. O sea, cuando yo entro en un diálogo violento, quiere decir que yo digo algo y me contestan algo violento, y yo digo algo violento y me contestan algo violento. O sea, hay un elemento ahí como de... ¿Me entiendes? Sí, la violencia verbal de uno y otro lado. O sea, aquí hay una provocación de ida y vuelta. Por eso es que yo digo que la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas, porque para mí han entrado en unos espirales bastante locos. Loco y demencial. ¿Me Quiero entiendes? entregarles otro elemento, porque fíjate que momentos antes de que se realizara este encuentro, un grupo de jóvenes juntó 1000 firmas para presentar a la dirección de la universidad para que no se presentara Kirk. Sí. Entonces, Para que no fuera intentaron. Charlie Kirk Sí, a hacer y esta lo que locución. hace el campus universitario, Sí. este campus de estudio, lo que hace es ampararse la primera enmienda y decir que la libertad es lo Free que speech. prima. Libertad de Entonces, expresión. claro, entonces que tiene la posibilidad de encontrarse ahí. Pero para que tú veas que en este mismo lugar, claro, vemos a miles de personas ahí, pero había 1000 que presentaron escrito para decirle que no se podía presentar. O sea, así de crispado está. Exacto. Bueno, Estados Unidos, el mundo, la humanidad completa, ¿no? Pero en el mismo campus había un enfrentamiento. Me queda una duda Por con la eso es persona. cuestionable que si habían 1000 firmas de estudiantes que rechazaban la presencia de Charlie Kirk en este evento abierto para todos. Bueno, pero esos 1000 que no vayan. Debería po. haber, Pero es que hay una cosa así. se debería haber reforzado la seguridad, que es otro punto que al final Es que tenemos que ahí tratar. estamos entrando en un terreno que también lo discutimos acá. Si no estamos tan... La gente puede decir, están hablando de Estados Unidos, ¿a quién le importa? No, hay muchas cosas que... Hay muchas similitudes, Porque señora. una cosa es que no les guste y no van, ¿no es cierto? Y otra cosa es que tengan la decisión de... Claro, lo que pasa es que te van a decir asesinarlo. que el señor Kirk, o alguien como Kirk, que también lo dirían acá, es que está expandiendo discursos de odio. Ok, puede ser. ¿Quién lo define? ¿Quién define que es un discurso de odio como para que alguien no pueda estar en una plaza? ¿Lo define el gobierno de turno? ¿Lo define un La ministro? ciudadanía tiene que definir. ¿Pero de qué manera? ¿En una comisión de expertos? Ayer no solamente salió el tema de Kirk, salió el tema de Nepal. Sí. En algún momento, porque parten con el tema de los bots. Kaiser. La desinformación, el intento... Porque en el fondo cuando tú le impides a alguien
como Kirk, por ejemplo, presentarse en un campus, porque esos mil que firmaron podrían ser aquí o en cualquier lugar del mundo, dirán, el señor Kirk está expandiendo discursos de odio, entonces no puede hablar, hay que ponerle una cinta en la boca. Que está bien, nadie quiere que el odio se expanda por el mundo, por favor, pero ¿quién lo define? Yo no me siento como capacitado, no sé cómo se resuelve, ¿me entiendes? Lo que quiero decir con esto, para no irme por las ramas, es que el tema de la retórica política y social es muy complejo en una sociedad con libre expresión, porque la gente dice, y lo dice la ministra Vallejo y lo dice también la oposición, es que la libre expresión no alcanza para todo. Yo estoy de acuerdo. Yo no puedo ampararme en la libertad de expresión para mandar a matar gente, por ejemplo. Pero no es el caso. O sea, ¿quién define los límites de la libertad de expresión? ¿Una ley de medios? ¿Una comisión de expertos? ¿Un presidente de turno? ¿Quién? ¿Cómo lo resolvemos? Yo no lo sé, no tengo la respuesta. ¿Me entiende? Pero en esa confusión pasan este tipo de cosas. Una libre expresión, que es la postura que tomó la universidad, porque así opera Estados Unidos, evidentemente, pero en un momento en que la ciudad norteamericana está partida en dos, está dividida. ¿Y tú encuentras que nosotros no extremos. estamos partiendo? No, por eso. Bueno, yo hace todo mucho se rato, replica. digamos. Mentira. No, porque lo estamos viendo incluso en las encuestas, los posibles quienes pasarán a segunda vuelta. La sociedad, claro, el mundo. Y en Europa. El mundo entró en una bipolaridad ahora estamos política. todos con extremos. El mundo entró. Europa igual. Cada uno con sus matices. Es una realidad. Cada uno con sus matices culturales, locales, pero obviamente. Es una realidad pero global. Por eso yo estoy diciendo, exacto. Ojo en la casa a la gente. Y ojalá yo sé que están en el colegio, pero ojalá haya adolescentes mirando este espacio. Porque esto es muy importante. Muy importante. Y no tiene que ver, que hablemos de lo que pasa en Chile. No, si en Chile pasa. Otra forma. ¿Por qué tú crees que ayer la ministra Jara hace ese descargo, la ex ministra, respecto a los bots? ¿Tú crees que el tema de los bots, que lo hemos hablado acá tanto a partir del reportaje de televisión, es un tema global? Es un tema, pero perdón, es porque a una candidata le dicen algo feo, no, si no es eso. No es que digan que tal candidata está enferma o que la otra es mentirosa. No es el bullying escolar. La desinformación y el ataque coordinado de manera digital, si tú lo llevas a gran escala, puede terminar en esto también. ¿Te fijas que está todo relacionado? Está todo lo relacionado. Yo puedo empezar a difundir información sobre ti, de que tú eres una ladrona, que eres una mentirosa, y empiezo a generar un discurso que se va enquistando, ¿verdad? Hasta que un tipo medio desequilibrado, que está siendo bombardeado por el algoritmo de tal o cual red, decide tomar un arma, irte a buscar y disparar. Oye, tengo una duda sobre la persona que detuvieron. Se habla de alguien de 50 años, pero no sé si finalmente fue descartado, ¿no? Pero sí, los dos primeros. están buscando a alguien de 50 años. La pregunta le están pidiendo ayuda a la ciudadanía. ¿Cómo será que le pedí? Que me parece muy bien, porque el compromiso muchas veces de la gente, de la misma comunidad, permite encontrar. Oye, simplemente decir nada justifica el asesinato de otra persona. No, nada. Absolutamente nada. Ahora, bien, sí, hay que decir que las declaraciones que él tiene hacia atrás, un historial bien impresionante. Por ejemplo, mira, sobre las personas afrodescendientes, dijo sobre una jueza, por ejemplo, ella está ahí solo porque es una mujer negra. En el fondo hablando como el tema de los cupos, ¿no? De por qué una persona llega. Era un provocador. Dice, roban el lugar. Dijo negra, no afroamericana. Roban el lugar de una persona blanca. Claro, habla de negro, ¿no? Roban el lugar de una persona blanca. Habla de qué tan calificada está una persona para estar en un puesto, ¿no es cierto?, en un cargo determinado. ¿Qué más, José? Aquí, a ver, ayúdame a buscar más. Dice que el uso, por ejemplo, con las mujeres, dice, el uso de anticonceptivos realmente daña los cerebros de las mujeres. Provoca más ansiedad, depresión y un comportamiento amargo. Después dijo que Joe Biden estaba mal mentalmente, estaba absolutamente loco. Bueno, en fin, o sea, lo que te quiero decir es que es un provocador. ¿Y dónde ocurre el incidente? A mí me llama la atención. Mira lo que habla de las mujeres, dice, bueno, habla de las mujeres negras, dice, no tienen la capacidad de procesamiento mental para ser tomadas en serio de otro modo.
referido justamente a mujeres exitosas como Michelle Obama y otras. Bueno. Ya, O sea, ahí- todo esto para cerrar, estamos expectantes ante cualquier nueva información que tiene que ver con el atacante. El atacante está prófugo, no lo han podido localizar y por lo tanto esto se mantiene activo, como se dice en Estados Unidos. La amenaza se mantiene activa y cualquier información relativa a eso vamos a estar atentos. Un incidente que ocurre no en cualquier estado, además, por eso me llama la atención. Cuando hablo de Utah, es un estado conservador, tan conservador como el propio comentarista político que siempre iba a Fox News a entregar su análisis respecto a la política nacional, para que ustedes se hagan una idea, porque yo sé que muchos saben eso. En Utah no solo es súper conservador, ahí es la cuna de los mormones. La cuna de los mormones, él era, digamos, un seguidor, un evangélico, entiendo, Charlie Kirk. Vamos a estar atentos entonces a la situación en Estados Unidos.